Para alcanzar un acuerdo nacional por la seguridad, desde la oposición condicionaron su aporte a que el gobierno ingrese indicaciones a la ley antiterrorista. En respuesta a este requerimiento, desde el oficialismo llamaron a no complicar el trabajo del Ejecutivo. Analizamos este y otros temas. Para eso ya estamos en contacto con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla. Senador, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oiga, senador, le pregunto inmediato por esto que yo estaba comentando en la introducción. ¿Usted ve un condicionamiento por parte de la oposición para llegar a un gran acuerdo nacional por la seguridad y específicamente en la discusión sobre la ley antiterrorista? Hay miradas totalmente contrapuestas entre el Ejecutivo y los partidos de la oposición en este caso. Mire, yo personalmente pienso que hay que tener una mirada no ideológica respecto de la legislación, sino que la necesidad de modernizar nuestro ordenamiento jurídico en este tipo de materia. Evidentemente que tenemos una ley antiterrorista obsoleta, que no se aplica, que ha funcionado mal y que tenemos condenas internacionales en la Corte Interamericana. Y en su momento el presidente Piñera quiso reformar esta ley, no lo pudo cuando estaba el ministro Chadwick. Y yo personalmente no me cierro a modernizar esto, pero lo que no me gusta es que se coloquen condiciones para suscribir un acuerdo nacional respecto a un tema tan importante como es la seguridad pública. Yo creo que hay que tener mayor generosidad, mayor apertura, con el objeto de que en la discusión de esa posible comisión se pueda llegar a un buen acuerdo. Ahora, usted dice, y se escucha también desde el Ejecutivo en este caso, desde el oficialismo, que aplicar la ley antiterrorista finalmente es un tema que no va a solucionar los problemas que buscaría abordarse con la ley antiterrorista porque es obsoleta. Yo aprovecho ese concepto. Ahora, desde la oposición se dice, bueno, si finalmente el escenario y el análisis es ese, bueno, cambiemos la ley. Y se habla de alguna manera de una inactividad por parte del Ejecutivo para plantear reformas a la ley antiterrorista. ¿Cómo ve usted eso? ¿Debería el gobierno buscar cambiar la ley antiterrorista más que no aplicarla per se? Lo que pasa es que este debate está cruzado por lo que pasa en la región de la Araucanía, donde la derecha fundamentalmente está pidiendo hace tiempo la aplicación de esta ley, pero cuando ellos fueron gobierno, fueron precisamente los que distorsionaron esta ley, hicieron una mala modificación de esa legislatura, y de ahí para adelante, bueno, eso simplemente no ha funcionado. Sí, ¿cuál fue esa distorsión, entonces, si tú lo senador, haces, esa distorsión que usted dice que hizo la derecha en su minuto de la ley? Esa distorsión se produjo cuando se introdujo un elemento subjetivo en el tipo penal, más allá del dolo que contiene todo delito. Entonces hay como una especie de doble prueba en materia de dolo, de dos dolos, el dolo del delito y el dolo específico terrorista que aplicó, digamos, esta modificación del gobierno del presidente Piñera. La intención en este caso. Ya no me acuerdo qué año, el año 2010 parece. Ya. Ahora, aquí hay un contexto, dice usted, con respecto a eso. Claro, naturalmente que hay un contexto porque se piensa, digamos, que eso pudiera ser una legislación para aplicar en la Araucanía, pero ellos no saben, o deberían saberlo, de que los problemas políticos no se resuelven mediante el derecho penal. El derecho penal es una ayuda para resolver problemas de seguridad, pero los problemas políticos se resuelven yendo al fondo del tema, a las causas profundas de por qué existe violencia, a la respuesta que el pueblo mapuche espera del Estado respecto de las usurpaciones y de la violencia ejercida en el siglo XIX. Entonces es un tema complejo desde el punto de vista histórico y político. Entonces, más que nada, yo digo que es un tema ideológico de querer sacar prebendas o ventajas de la situación que está en la Araucanía, pero no es una respuesta de fondo. Sí, a ver, sigo preguntándole por la Araucanía propiamente tal, senador Huenchumilla, y aprovechando esta conversación, ¿cómo evalúa usted lo que fue la visita, la agenda de actividades, las declaraciones también por parte del presidente Boric en la Araucanía? Se destacó desde la oposición y se valoró, de hecho, que hablara finalmente, esos juicios de la oposición, sin tapujos de actos terroristas. Esto, uno de los elementos, u otros que podemos comentar también. ¿Qué le parece eso? Bueno, lo mismo que he señalado recientemente, este es un tema de fijación que tiene la derecha, de que pensando que alguien califica de una determinada manera un hecho cualquiera, entonces entramos a la solución del problema. Ahora, pero eso es desde el gobierno había un tema de no hablar de terrorismo en la zona. Eso es un hecho. No, un hecho. Por eso mi argumentación
es que esa insistencia de la derecha en que se pronuncie la gente sobre la naturaleza de un acto de violencia no le agrega nada a una posible solución al tema. Entonces, darse vuelta en lo mismo, estar sacando provecho de cuestiones puntuales, cuando la pregunta que tenemos que hacer no es ¿cómo resolvemos el problema de violencia que hay en la región de la Araucanía? ¿Con una ley más? ¿Modificando esta ley u otra ley? ¿Esa es la solución? ¿Con más carabineros? ¿Esa es la solución? Cuando llevamos 25 años es lo mismo. Yo siempre he sostenido que este es un problema político que requiere una respuesta de fondo. Mientras ahora, eso no se dé, sí, esto no va a tener solución. Senador, pero en el hoy, digamos, esto, usted lo dice, lleva muchísimos años, quiero llevarlo a los últimos años, digamos, donde desde la gente de la Araucanía se dice, han habido ciertos puntos de cambio, digamos, en la situación de la región. Es un tema político, pero es meramente solamente un tema político, hay un tema también delictual. El propio presidente Boric hizo la diferencia entre las reivindicaciones, pero finalmente hechos delictuales que se confunden y buscan confundirse con esas reivindicaciones históricas para otros fines, no un tema de la historia, digamos, que estamos comentando. ¿Es solamente político actualmente el tema de la Araucanía el problema? El tema político es la reivindicación que hace el pueblo mapuche y la metodología de la violencia política que un sector del pueblo mapuche ha implantado y lo ha dicho públicamente, sí, así lo han dicho sus liderazgos. Esa es una cosa, ese es el problema político. Después el robo de madera, el narcotráfico, el crimen organizado, todo el resto que sucede, naturalmente es un tema netamente delincuencial. Que como hay un clima de violencia en general, bueno, hay otros que se aprovechan para hacer este tipo de delitos. Entonces hay que distinguir. Lo que es netamente político es el conflicto histórico que hay entre un pueblo originario y el Estado de Chile. Eso es lo político. El resto es otro tipo de naturaleza delictual, ¿no? Y esa otra naturaleza delictual, ¿cómo se va solucionando? Uno diría, bueno, definido, determinado finalmente esa naturaleza delictual, tienen que funcionar las instituciones, pero desde la Araucanía se dice, no están funcionando desde hace un buen tiempo ya. Claro, es que la pregunta suya es un poco más general porque se trata de lo siguiente: ¿cómo nosotros luchamos contra la delincuencia? A nivel nacional, contra los temas de inseguridad. Sí, claro. Esa es la pregunta. Entonces, la respuesta de muchos es mediante el derecho penal, o sea, las penas, los delitos, los castigos, los tribunales, la policía, la cárcel. Claro, esa es una forma de combatir la delincuencia, pero la delincuencia es algo más sistémico. El ideal es que haya prevención, de que los delitos no se cometan, de que no haya robo de madera, de que nos adelantemos, de que tengamos una mirada prospectiva. Para eso usted requiere buenos servicios de inteligencia, requiere una policía moderna, ¿no?, que se adelante a estos hechos. Entonces ahí tenemos un déficit netamente. Entonces yo me resisto a pensar de que la lucha contra la delincuencia, y lo digo también por Santiago y por todo Chile, solamente sea materia de código penal. A mí me parece insuficiente. Me quedan algunos minutos para terminar esta conversación y hablábamos de este punto, de lo penal y lo político. Le quiero preguntar por el primer punto, el problema político de la Araucanía. El presidente anunció esta comisión por la paz y el entendimiento, y fue bien enfático en que es una comisión que se va a ir desarrollando, pero que no va a generar diagnósticos, sino que va a generar hechos concretos y acciones. ¿Qué le parece este anuncio? Los diagnósticos están hechos en la región de la Araucanía por distintos informes que ha habido a lo largo de los años. El más importante es la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato del año 2004, del presidente Lago, comisión que presidió el presidente Elwin, y en ese informe, en las recomendaciones, se hablaba del establecimiento de una comisión. Es probable que el gobierno haya resucitado eso que pasó hace 15 años atrás, esa recomendación de que hubiera una comisión que se ocupara del tema de las tierras, del catastro, de las tierras que pertenecieron a los títulos de merced y que pudieran haber sido usurpadas. Y a lo mejor esa idea fue la que se tomó y la que pone en conocimiento de la ciudadanía para hacer esta nueva comisión que nace, a mi juicio, de ese informe del 2004. Ahora, para aquilatar debidamente cuál es el sentido de eso, tenemos que esperar cuáles son los objetivos específicos, los bordes, las competencias, cómo va a estar formada esa comisión. Es una buena idea, pero es una noticia en desarrollo, como dicen ustedes los periodistas. Como nos gusta decir, justamente. Sí. Senador Francisco Buenchumilla, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y por esta conversación. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, que estén bien, adiós. Hasta luego, muchas gracias.